absurdo, ¿no? Es difícil entender a alguien que realiza un acto terrorista porque lo convierte en un ser inhumano, absolutamente irracional, es la barbarie humana. Hasta una guerra, que es la locura organizada, es entendible, pero un acto de terrorismo no es siquiera entendible. Gente absolutamente inocente atacada por una persona, en este caso en Orlando, un ser humano que aparentaba ser un ser humano normal, que no era tan normal, que parecía que tenía problemas de conducta, pero se desarrollaba en una sociedad como vigilante, hombre de raíces afganas, que no era fundamentalista ni era especialmente religioso, pero parece que sí era homofóbico. En él entra a una discoteca gay en Orlando, comienza a disparar, mata a 50 personas, y esto termina siendo reivindicado por el Estado Islámico. ¡Qué complicación! Homofobia pura, islamismo, radicalismo. Nos da su opinión Ramiro Escobar, internacionalista. Ramiro, muy buenos días, tu opinión importa. ¿Cómo te va? Buenos días, Philip. Bueno, esto es un hecho absolutamente repudiable que es consecuencia de las diversas intolerancias contemporáneas que nos aprisionan, nos asfixian, ¿no? Las personas pueden tener desacuerdos en diversos ámbitos de la vida, social, personal, familiar, pero no se tiene que arreglar balazos. Y acá creo que claramente estamos en el caso de una persona que tiene algún rasgo de psicopatía, evidentemente homofóbico, presuntamente vinculado al Estado Islámico, aunque eso no ha quedado claro porque parece que es una persona que ha actuado en nombre del Estado Islámico y que no necesariamente tiene una conexión directa con este grupo, ¿no? Pero todo eso forma un cóctel muy peligroso que además ocurre en una sociedad donde un dato concreto y también desolador es que hay cerca de 300 millones de armas circulando entre los civiles en Estados Unidos. Es el país que tiene más armas per cápita a nivel mundial, y entonces estas tragedias ocurren constantemente, pero en este caso el ingrediente de la homofobia y el ingrediente de la presunta vinculación con el Estado Islámico ponen, digamos, un nuevo factor que agrava aún más la situación y que ha hecho decir al propio presidente Obama que se trata de terrorismo autóctono, ¿no? Ahora, ¿cómo entender para el común de nosotros, no? Acá es medio complicado tener un arma, hay gente que dice que es fácil conseguir un arma, no sé, vendida por lo bajo y tal, pero en Estados Unidos uno compra armas como compra caramelos, uno compra metralletas, compra rifles de asalto, compra un montón de cosas que tiene acceso cualquier persona. Y eso es algo que nosotros no podemos entender. ¿Qué cosa es la Rifle Association en Estados Unidos, la asociación del rifle? ¿Por qué es parte de la Constitución americana que alguien pueda cargar una escopeta o una metralleta en un país donde hay tanto loco, con el perdón de los americanos que nos escuchan? Esto no pasa en todos los países del mundo, pasa así bastante en Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que primero hay un origen de esto, que es cuando se funda Estados Unidos, ¿no? Hay el propósito de, desde el comienzo, defender el territorio, ¿no? Era un territorio disputado no solo con los pueblos originarios de Norteamérica, sino con holandeses, franceses, una serie de grupos europeos que querían colonizar ese territorio. Entonces, desde el comienzo, cuando se hace la Constitución y hay una segunda enmienda, se asume que el ciudadano norteamericano tiene derecho a portar armas, porque eso tiene el propósito de defender el territorio, ¿no? Entonces, esa idea quedó, no se ha podido exorcizar, digamos, y el agregado es que en tiempos más contemporáneos hay una serie de males, digamos, en la psicología social norteamericana, lo hay en cualquier país, ¿no? Acá, en otros países, hasta en Europa han ocurrido hechos de ese tipo, pero no en esa cantidad. No hay libros, literatura muy interesante que explica este fenómeno. Es una sociedad excesivamente consumista, una sociedad del despilfarro, una sociedad donde mucha gente busca explicaciones simplistas a su vida. Hay gente que no cree en la teoría de la evolución, hay gente fanática religiosa, hay gente que no soporta a otros. Entonces, en una sociedad de ese tipo, con ese tipo de crisis moral, existencial, tener como agregado, digamos, esta cantidad de armas circulando es casi una invitación al riesgo, ¿no? Entonces, la Asociación Nacional de Rifle, efectivamente, como tú señalabas, es un grupo de poder que gravita mucho en la escena social, en la escena pública y en la escena política, porque en la campaña de Verás se ha hablado de este tema, pero los candidatos tienen cierto temor de entrar a fondo porque significa perder votos, algo así tan concreto como eso. Sin embargo,
Sin embargo, si me permite, Philips, ayer ha habido, y antes ya protestas frente al local de la Asociación Nacional de Rifle. Quiere decir que hay una masa crítica de norteamericanos que ya está empezando a darse cuenta que esto es muy grave, ¿no? Inclusive lo ha mencionado el presidente Obama. Ha sido muy amable, Ramiro Escobar, tu opinión importa. Muchas gracias y buenos días a ti y a todos los oyentes. Gracias, son 8:15. Le agradecemos por su presencia a Juan Belit, internacionalista, que siempre con ánimo didáctico ha venido para conversar con nosotros, porque hay cosas, doctor Belit, que son incomprensibles para nosotros, pese a que hemos tenido terrorismo, no terminamos de entender. Muy buenos días, doctor Belit, ¿cómo está usted? Buenos días, Philip, para mí es un gusto y es un honor estar en su programa. No, por favor. Yo quiero que lo tenga eso en consideración. No, le agradezco. Y vamos a ir a la pausa para que usted le explique a la gente, como lo ha hecho Ramiro Escobar, internacionalista, un montón de cosas que la gente no termina de entender, ¿no? Así es. ¿Qué tiene que ver un afgano con el Estado Islámico, que no es un Estado, sino es una idea de una gente de un montón de estados? ¿Qué tiene que ver la homofobia con el Islam, con el radicalismo religioso? ¿Y qué tiene que ver un tipo que aparentemente no era religioso ni era islámico matando gente? No hay concatenación entre una cosa, son varias locuras que aparecieron en un solo sitio en Orlando. Vamos a la pausa, regresamos con Juan Belit. Se puede comprar hasta bazucas en algunos lugares de Estados Unidos. Y hay locos, y hay tiroteos, y a mí, doctor Belit, me suena que esto es homofobia pura y dura, fanática, pero no le veo la conexión con el Estado Islámico. Deme su opinión, doctor Belit. Yo te voy a dar mi opinión, Philip. Yo comparto gran parte de tu opinión, pero no descarto que haya tenido algunos contactos con los grupos religiosos. Este es un claro ejemplo de intolerancia, y yo creo que aquí hay tres factores perfectamente identificados. Primero, es un problema de salud mental. Es innegable que gran parte de la sociedad norteamericana tiene problemas de salud mental. Si no, obviamente no se vería este tipo de experiencias repetido constante y permanentemente. Ahora ha sido este señor, que es afgano o de padres afganos, pero él es ciudadano norteamericano. Y usted te recordará hace unos 8 a 10 años este señor que había sido alumno y después fue profesor de la Universidad de Harvard, y que puso un explosivo que mató a cerca de 200 personas en un edificio, y cuando fue detenido, llevado, no hizo ningún gesto, y cuando le preguntaron a sus vecinos, siempre había tenido una compostura perfectamente aceptable. Y los hermanos chechenos, esos hermanos que pusieron en los atentados de Boston. En la maratón, donde salieron unas fotografías impresionantes con corredores, deportistas sin piernas, sin brazos, etcétera. Y el contacto que tenían esos chechenos con el Estado Islámico no está totalmente confirmado. Y en este caso ahora se dice que Barack Obama ha consultado a 2 agencias de seguridad, y el director del FBI le ha manifestado al presidente Obama que no hay pruebas duras de contactos de este terrorista con el Estado Islámico. Para que la gente lo entienda, el FBI es como la PIB del Perú, pero multiplicada por 1000 o por 1.000.000. es como Scotland Yard en Inglaterra. Ese es el FBI. Y la CIA es la Central de Inteligencia Americana. Así es. Ahora bien, este señor afgano tampoco era religioso. No iba a una mezquita, no era islámico, no tenía amigos que frecuentasen mezquitas. Sí se podía inferir que era homofóbico, pero tampoco era un homofóbico militante. Nunca había tenido un problema en su vida con ningún homosexual tampoco. Ahora, su esposa dice que era una persona violenta, que era una persona de un comportamiento irregular. El padre dice que este señor a veces hablaba de religión, pero como parte de una conversación, y que él infiere de este comportamiento que pudo haber tenido una suerte de identificación profunda con los islamistas, pero no era un militante islamista. Lo que sí se tiene confirmado es que este señor había asistido 2 veces a esta discoteca gay Pulse, y que también había utilizado una red de comunicaciones para contactar
con algunos homosexuales, y algunos manifiestan, y esto lo he sacado de los medios de comunicación norteamericanos, que está en un medio de comunicación que dice que posiblemente él era un homosexual potencial. O de repente que se había descubierto su homosexualidad, no la haya aceptado, o sea, pero todo son hipótesis. Hay un medio, yo he leído, y ustedes sabrán de Dr. Belit, que dice que estaba siendo investigado por sospechas de terrorismo. Eso es otro. En Internet usted da el tamaño que tiene, ¿no? Eso es otro. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que una persona investigada por terrorismo, desde hace 10 meses estaba siendo investigado por terrorismo, se le permite que adquiera un rifle subametralladora AR-5? Es decir, de alto poder de fuego. Este es otro tema. Un tema que habla y que nosotros tenemos que ponerlo en tela de juicio cuando se dice la permisibilidad que existe en Estados Unidos para adquirir armamentos. Y yo estaba, permíteme, un dato, Philip, estaba sacando una información y yo le decía que hace tal vez unos 10 años yo he estado presente en un informe que dio un personaje de las Naciones Unidas, y hace 10 años en Estados Unidos había 260 millones de armas de mano en poder de los civiles. Lo que quiero que se entienda, y acá lo voy a explicar mucho mejor que yo seguramente el doctor Belit, es que es un derecho constitucional en Estados Unidos el portar armas, porque la Constitución del Perú, lo hablamos ayer con el doctor Borea, pues tiene centenares de artículos. La Constitución de América es mucho más sencilla, y cuando se hace Estados Unidos, los padres fundadores de la independencia, año 1776, hacen una Constitución en donde un derecho del americano era portar un arma, porque era pues un mundo salvaje, porque habían armas, habían indios, habían leones, habían osos. Entonces ellos hacen esto y era un derecho fundamental, y en Estados Unidos se maneja con enmiendas, y esa enmienda no ha sido bochada, como dice acá, ni tachada. Así es. O sea, el portar un arma es un derecho. ¿Y por qué 260 millones? Porque en cualquier lugar de Estados Unidos se puede comprar un arma con una facilidad inopinada. Vas, compras el arma, dejas vamos a decir acá, pues, tu DNI, tu seguro social, ¿no es cierto? Y en 3 días te dan el arma. Así es. No es como acá, en Estados Unidos se compran armas como acá se puede comprar un pollo a la brasa. Exactamente. Tanto que en Estados Unidos hay mayores restricciones para que un joven de 18 años compre una botella de whisky, porque eso sí, si usted compra una botella de whisky no puede llevar la botella de whisky en su automóvil en el asiento, tiene que llevarla en la cajuela, en la maletera, pero un rifle sí lo puede llevar. Perdón, eso es un absurdo. Y en Estados Unidos la legislación es tal, yo alguna vez lo he comentado acá, ¿no? Ustedes deben haber visto alguna vez una calcomanía, la haber visto el doctor Belit, ¿no? Que dice, don't mess with Texas. Texas es un estado americano que tiene una bandera parecida a la bandera de Chile. Es legislación en Texas de que si alguien entra a la casa de Belit, Belit lo puede matar. Así es. Alguien entra a la casa de un tejano, el tejano lo mata y no va preso. Evidentemente tendrá que probar después que el pata se equivocó, se metió, era un ladrón. O sea, Estados Unidos es un país en donde tiene una violencia legalizada. Así es. Pero eso no obsta para que un tipo entre a matar pues homosexuales o lo que sea. Por supuesto. Y hay una permisibilidad. Ese es un tema que Obama, lo mismo que el presidente Clinton y especialmente los demócratas, siempre lo han tenido como una de sus banderas. Es decir, poner restricciones mucho más estrictas, mucho más disciplinadas para dar licencias para las armas. Y les cuento más. Una de las ciudades más gay-friendly de Estados Unidos, una es Nueva York, una que duda cabe, San Francisco, es Miami. Pero algo que la gente tiene que entender es que los homosexuales en Estados Unidos, en Miami, por dar un ejemplo, no es que estén besándose en la calle, ni de la mano, ni haciendo escándalo. No. Acá hay alguien dice, no, es que este pata vio en la calle 2 homosexuales. Es algo muy raro que pase en Estados Unidos, porque así como ellos exigen respeto, nunca le faltan el respeto a nadie. No hacen plantones, ni hacen escándalos, ni hacen bochín. Eso no pasa en Nueva York. Usted nunca, doctor Belit, corrígeme, va a encontrar un par de homosexuales chapándose en la puerta de San Patricio. Acá tienen un barrio, tienen una discoteca, la discoteca hace lo que mejor les parece y nadie se mete con ellos. Es un respeto
¿no? Inmenso. En la zona que tú dices, Nueva York, en Village, por ejemplo, puede hacer lo que quiera, pero en los estrictos marcos del barrio no salen de ahí. Y cuando hacen sus marchas, la población respeta sus marchas y ellos respetan a la población. Hay un respeto mutuo. Esto es lo que sorprende más la actitud de este personaje. 212-5353, ¿qué opina usted de esto? A mí se me hace un poco tirado de los pelos lo del Estado Islámico. Yo creo que los del Estado Islámico, que ahorita le vamos a preguntar al doctor Belit qué cosa es, no es por si acaso el Estado de Chile o de Argentina o de Perú, no es así el Estado Islámico, es una idea de los islamistas de juntar a todo el Islam del mundo en un solo Estado. Pero yo creo que se han trepado a la masacre para meter miedo y generar caos y decir que este pata era del Estado Islámico. A mí no me lo parece, pero ¿qué opina usted? En el 212-5353 le ruego al doctor Belit ponerse los auriculares porque hay gente que va a querer conversar con usted o consultarle algo. Aló, buenos días, tu opinión importa. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Quería comentarles algo. A ver. Nosotros estamos analizando estos hechos desde nuestra perspectiva, que nuestra religión es un asunto personal. O sea, yo voy a la iglesia si soy católica, el musulmán supuestamente va a su templo y el judío va a su templo, cada uno. Pero si analizamos lo que es el Islam no es una religión personal. El Islam es un sistema geopolítico y luego es una religión. Hay un documental que me gustaría que lo vieran, está en YouTube. Se llama La Verdad del Islam, dura como 1 hora y media. Entre los expertos que habla un ex yihadista y comenta cómo es que frente a los demás norteamericanos él finge dolor por ver los ataques que suceden, ¿no? Y en realidad cuando se juntan entre los demás musulmanes se alegran, festejan. ¿Por qué? Porque dentro del Corán está permitido, se promueve matar siempre que sea para que el Islam se expanda. El Islam supuestamente es una religión de paz, pero es una religión de paz siempre y cuando el mundo esté regido por el Islam. En ese momento el mundo estará en paz. Correcto, muy amable, muy interesante, lo va a complementar el doctor Juan Belit luego de la pausa. Yo simplemente acoto, en todas las religiones hay extremos, así como hay yihadistas fanáticos musulmanes, hay también en la religión católica sectas que tienen determinados extremismos. Hay católicos tradicionalistas, católicos radicales, católicos que creen que el Islam es el enemigo, hay católicos homofóbicos, hay todo tipo, hay católicos que son homosexuales, hay católicos que son permisivos. Discúlpeme, lean la Biblia. Sansón mata a los filisteos eran pues los otros, pues, los árabes, los impuros. Las cruzadas, ¿qué son? Yo le puedo contar como anécdota, doctor Belit, mi familia hace 1000 años salió de Inglaterra para ir a Jerusalén a matar a los moros, porque habían capturado Jerusalén, 1000 años. ¿Y qué cosa es el Estado Islámico? Nos lo va a explicar con paciencia, muy interesante la llamada de la señora, y la va a complementar. No se pierdan Capital, para que entiendan ustedes qué cosa es el Estado Islámico, si es lo mismo que el Islam, y si todos los islamistas son fanáticos. Pausa y regresamos con el doctor Juan Belit. Del armamentismo de Norcorea, de la NATO, OTAN, la gente llama y sabe. Y esta señora sabía. Le ruego complementar y explicarle al común de la gente que no sabe lo que sabe la señora, y evidentemente lo que no sabe usted, doctor Belit, ¿qué es el Estado Islámico? ¿Qué es el ISIS? Sí, muchas gracias, Philip, pero yo antes quisiera contestarle a la señora, porque la percepción de la señora es una tesis, no digamos personal, pero que la contempla algún sector de la población que la reconoce también, y yo quiero resaltar de alguien a quien yo conocí y con quien tuve una relación personal, que es Shimon Peres, porque yo fui embajador en Israel. Y Shimon Peres dice que el islamismo no es una religión, es un partido político que tiene una visión geopolítica del planeta y que trata de extenderse para la conquista de la mayor parte de su territorio. Pero esa es una visión que la tiene Shimon Peres, obviamente desde su perspectiva del judaísmo y de este enfrentamiento desgraciadamente perpetuo que se da entre el islamismo y el judaísmo, pero que antes no era así y que se ha iniciado después del 48, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó
el Estado israelí. Y es interesante que se hable del Estado porque el Estado es una abstracción que necesita de 3 elementos: población, territorio y normatividad jurídica. Estos son los 3 elementos, y cualquier profesor y cualquier abogado sabe que este es el principio que plantea un célebre tratadista austriaco que se llama Hans Kelsen. Cuando uno habla del Estado Islámico, no es un Estado Islámico, porque el Estado Islámico puede tener población, pero no tiene territorio. Me va a disculpar, voy a ser súper vulgar, pero creo que va a ser práctico. El Estado Islámico no está en el mapa. Así es. Sin embargo, en la cabeza de ellos tienen un mapa que lo colorean encima, dicen Estado Islámico es Palestina, Egipto, Túnez, Marruecos, parte de España, Andalucía, porque los moros tomaron, o sea, los reyes católicos liberaron España de los moros, Granada, Sevilla, Andalucía, parte de algunos lugares de Francia, y en su cabeza, de los más extremistas de los extremistas, que Estados Unidos tiene unas pecas, ¿no es cierto?, en donde hay islámicos, y que si hay una peca en el Perú, es decir, 3 cuadras del lugar de alguien donde hay una mezquita de extremistas, también es Estado Islámico. Es algo muy complicado. Eso es una abstracción que han creado un grupo que estaba integrado dentro de Al-Qaeda. Dentro de Al-Qaeda existía el Estado Islámico potencialmente durante sus campañas y sus guerras, especialmente contra los rusos en su presencia en Afganistán. Luego viene la intervención norteamericana y Al-Qaeda lucha contra los norteamericanos, y el Estado Islámico propone una radicalización de sus fuerzas. Aquí es donde se separa. Y es interesante lo que tú has citado de el reclamo y la exigencia, la reivindicación territorial que hace el Estado Islámico, porque por ejemplo ahora que están las fuerzas de la OTAN y de los aliados están bombardeando algún territorio y están combatiendo en algún territorio entre Siria, entre Irak y entre Afganistán, el caso de Fallujah, por ejemplo, que lo ha perdido el Estado Islámico, ya dejó de ser Estado Islámico, es decir, solamente es parte de un territorio sirio. Y es interesante cuando tú hablas de estas reivindicaciones, porque aquí hay que hacer una especie de visión más larga e histórica y abordar de la época en la cual los países árabes y los musulmanes se lanzaron sobre Europa, especialmente porque fue en el año 789 que un grupo muy grande de musulmanes se lanza a la conquista de Francia, y una vez que toman Francia piensan ellos extenderse en Europa, y en Francia los detiene un personaje que hoy día es el héroe nacional de Francia, que es Charles Martel en la batalla de Poitiers, y esto evita que avancen los musulmanes, los derrota, se retiran los musulmanes, y 200 o 300 años después empieza la cruzada, que es el gran argumento de los musulmanes y los islamistas para decir una cosa: Europa siempre nos ha atacado a nosotros. A ver, nos acaba de dar una clase que tiene, por si acaso, cientos de años, ¿no es cierto? Esta es una guerra pues interminable. Las cruzadas fueron pues Ricardo Corazón de León y sabe Dios qué, 800 años. ¿Las cruzadas de cuántos son? Hace 1000 años. Hace 1000 años, a los años 1100. Entonces, para ellos esta es una guerra interminable. Porque hay algunos musulmanes que son extremistas, como hay, por dar un ejemplo, católicos tradicionalistas, lefebrerianos, que no es que maten a nadie, pero tienen una misa de 3 horas y media, misas ortodoxas, hay de todo, ¿ya? La Iglesia Católica es parte de la cristiandad. Parte de la cristiandad son los evangélicos, y hay evangélicos recalcitrantes, y hay evangélicos que son prácticos, y también hay árabes que no son homofóbicos. O pregunto, ¿el Islam es siempre homofóbico? No. El Islam es una religión de paz. El Islam es una religión de amor. Evidentemente tiene, tú lo has dicho más claro, no se puede decir, posiciones extremas, como la tiene el cristianismo y como la tiene el catolicismo. ¿Quién puede imaginar
una posición más extrema del catolicismo como fue la Inquisición. Es decir, la Inquisición en el Perú quemó a más de 30 personas. Las quemaron a las personas. Por supuesto que cuando uno escarba, entiende que detrás de este sacrificio, de este martirologio, existía también intenciones económicas. 212-5353, estamos hablando del crimen de Orlando, que nos lo ha explicado con mucha paciencia y creo con brillantez el doctor Belit, que ha vivido, Dios mío, o sea, el vivir en Jerusalén, el vivir en Tel Aviv, el conocer lo que nosotros llamamos Tierra Santa. Por si acaso es Tierra Santa para nosotros, pero también para ellos. Así es. O sea, no es que solamente nació Cristo. Ok, está el lugar donde supuestamente nace Cristo, donde supuestamente muere Cristo, pero ahí nomás al frentecito está el Muro de las Lamentaciones, que es zona sagrada para los judíos, pero también es zona sagrada para los árabes, todo el mismo barrio. Esto es del tamaño de ¿qué? De San Isidro, San Borja y... Un poco más grande. ¿De qué tamaño es? Bueno, no sé, pero más o menos como San Isidro, digamos como Miraflores. Sumamos digamos. San Isidro, San Borja y Miraflores. Así es. Y ahí viven todos. Así es, y un poco más pequeño, si sumamos, poco más pequeño. 8:44, ¿qué opina usted de la masacre de Orlando? ¿Le encuentra ligazón o es pura homofobia? ¿Es terrorismo islámico o no? Aló, buenos días, tu opinión importa. Aló, buenos días, Philip. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Sí, buenos días. Te habla Jorge desde la ciudad de Nueva York. Ah, caramba, desde Nueva York, tu opinión importa. Sí, hermano. Mira, este tema es muy complejo. Lo que no se habla es de que, mira, yo amo este país, pero lo que pasa es que Estados Unidos, en su afán de controlar el mundo, se ha ganado muchos enemigos. Y esto del Estado Islámico ha sido, en parte, un invento de los Estados Unidos para contrarrestar a los chiitas, a muchas tribus que hay allá en esta parte de ¿cómo se llama? De donde está la zona de los musulmanes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú te acuerdas de Osama Bin Laden? Ha sido preparado por este país, pero toda esta gente se le está volteando, está yendo ahora en contra de este país. Esa es la realidad que está sucediendo. Entonces, aquí en Nueva York se tiene miedo, pueden atentar contra el Subway. Mira lo que pasó en Orlando, hay muchos fanáticos aquí. Y hay mucha, pero una pregunta, de musulmanes. A ver, pero yo te pregunto, ¿tú entiendes que en este caso, no estoy hablando de los atentados de Atocha, no estoy hablando de los atentados de Londres, ni estoy hablando del atentado en París, estoy hablando de este atentado, esta insanía de Orlando. En este caso, ¿tú le ves ligazón con el Estado Islámico? La verdad que no creo que sea esto del Estado Islámico. El Estado Islámico lo que está haciendo es aprovecharse de esta noticia para crear miedo dentro de la sociedad de Estados Unidos. O sea, este Omar Sidik Matin, o sea, a nosotros nos parece raro que haya un afgano, porque en el Perú no hay muchos afganos, pero cuéntale a la gente cómo es caminar en Nueva York. Te cruza con un afgano, con un turco, con un árabe musulmán, con un peruano, con un hondureño, con un italiano, con un irlandés, todos caminando en el mismo vagón del tren, ¿cierto o no? Sí, por supuesto, eso es cierto. Pero es que tú no sabes quién es quién, hay mucho loco aquí. Puede ser, mira, incluso en Texas hay una milicia netamente americana. Tú sabes que quieren independizar Texas. Sí, claro. O sea, hay terrorismo dentro de aquí, de los Estados Unidos. Correcto. Nacional, terrorismo nacional. No, ¿Qué cosa era el Ku Klux Klan? El Ku Klux Klan que todavía existe. Una secta fanática racista. Existe, pero... Exactamente. Pero hay mucha gente loca aquí, ¿me entiendes? Correcto. Hay que tener mucho cuidado. Muy amable, que la gente lo entienda. Hay un estado, por decirte, Idaho, el estado de la papa, de Estados Unidos, ¿no? La mayoría son blancos. Y hay una ciudad como Atlanta, Georgia, la ciudad de la Coca-Cola, el 80% son negros. Es un país recontra complicado Estados Unidos. Son 8:47, pausa, regresamos. Estamos en una circunstancia en donde hay una persona que se llama Donald Trump, que es del Partido Republicano, que tiene el apoyo de la Rifle Association, esta asociación del rifle que era tan famosa por Charlton Heston, que era un tipo tan famoso que murió hace unos años.
Y los republicanos son muy ligados a la Rifle Association. Los republicanos son con los Bush los que generan las dos guerras del Golfo. Y que tienen inversiones económicas además en armas. Y por otro lado está Hillary Clinton, ¿no es cierto?, que también quiere ser presidente de Estados Unidos, y hay mucho americano que dice, oye, yo estoy con el tema de ¿cómo se llama?, de las armas, yo sí quiero armas, otros que no son armas. Por eso es que cada uno está tirando agua para su molino. Así es. Tú has dicho una cosa, has dicho en varias cosas muy importantes, pero hay un tema que es el poseer armas en Estados Unidos. Está contemplado y está respaldado por la Constitución desde que se planteó la Constitución. En la Declaración de Derechos se llegaba a decir que es casi obligatorio llevar armas. La primera norma que se da en Estados Unidos es en 1689, y en esta norma es obligación de que los peregrinos y los ciudadanos que ya habían nacido en Estados Unidos, y llegó el Mayflower en 1620, tenían, como reitero, la obligación de llevar armas para defenderse, lo has dicho muy claramente, contra los indios, contra los animales, contra los peligros, contra las circunstancias. Desde ese entonces hasta hoy día, 2016, en Estados Unidos hay un culto por las armas. Es decir, hay un culto sobre todo por el revólver. Y en los últimos tiempos, como habíamos dicho, hay una cantidad de armas que llega a los 346 millones de armas. Este es el listado del año 2014. Lo voy a poner así. En Estados Unidos hay armas como acá celulares. Así es. En el Perú hay creo que 30, Fiorella, como 30 millones de celulares en el Perú. Porque hay muchos peruanos que tienen dos celulares. Obvio, evidentemente no todos los americanos tienen armas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por sumatorias sencillas. En Estados Unidos hay 350 millones de americanos. Hay un montón de americanos que tienen un montón de armas. Es decir, a ver, dame ese dato, Fiorella. El rifle AR-15. El rifle que utilizó este sujeto que hizo la matanza en Orlando es un rifle AR-15, que es más barato que comprar un iPhone. Así es. Y obviamente esto abre todo el debate de armas en Estados Unidos, ¿no? El fusil AR-15, arma que se utilizó en varias masacres en ese país, puede cotizarse más o menos en unos $470. Así es. Para que se den una idea, yo acabo en este momento que estaba hablando Fiorella, yo he tuiteado. Yo tenía una cifra que ahorita me está fallando en la cabeza, pero no creo equivocarme. El rifle con que matan a Kennedy era un rifle barato que costaba creo que $20 de la época. Entonces, ¿qué cosa les quiero decir? Que en Estados Unidos, lo que dice el doctor Obelit, el culto a las armas es un tema de costumbre nacional. El Colt es americano, el Smith & Wesson es americano, ¿no es cierto? Que son las pistolas y los revólveres más famosos del mundo, y todo el mundo tiene. Entonces, ¿qué lecciones podemos nosotros, que somos un país que ha sufrido y tanto por el terrorismo, entender de esto? En esta circunstancia, doctor, en donde hay una inmensa delincuencia y hay gente que dice que los peruanos deberíamos portar armas. ¿Usted considera que un país como el Perú puede tener cobolladas todos los días? Yo creo que sería un peligro que los peruanos portáramos armas libremente como se da en Estados Unidos. Sobre todo porque en el Perú, igual como en Estados Unidos, y esto lo puede confirmar cualquier médico que tiene información de salud pública, hay un alto nivel de alteraciones mentales. Se dice, y yo no sé hasta qué punto esta es una buena información, de que en el Perú hay cerca de 1.800.000 personas que son psicópatas, tienen una psicopatía. Uno no los ve, uno no los descubre hasta que entran en crisis, pero a usted, Philip, como a todas las personas, como a Fiorella, le puede haber pasado que toman un taxi y le dicen al señor, lléveme hasta tal lugar, ¿cuánto es? 12 soles, pero siempre me cobra 7. Si tú no me pagas esto, echa un energúmeno, yo te voy a arrancar la cabeza. ¿Pero qué pasa, señor? No es para tanto. Esa crisis
de que la persona no estuvo de acuerdo con el precio del taxi es que pone en evidencia el nivel. Hay una película muy conocida que donde sale, Fiorella, tú te debes saber recordar una película donde sale Michael Douglas, que se llama A Day of Fury, un día de furia. La película comienza con Michael Douglas llegando a un McDonald's en algún lugar de Estados Unidos, un señor normal, común y silvestre, un padre de familia, y el tipo llega y pide un desayuno en McDonald's y le dicen no, ya no le puedo dar desayuno porque son las 10:31 o las 10:01 y ya no hay desayuno a partir de las 10. Pero yo estaba en la cola, le dice, y yo acabo de llegar. Y el tipo le dice, o la chica, no recuerdo, no, ya no. Pero señorita, y el tipo se va enfureciendo y explota y se pone agresivo. Muy bien ese y ejemplo. sale a la calle y se cruza con un chicano. Y si la agarra, le sale el racismo, ¡juácate! Y el tipo se le sale la cadena. Eso es lo que puede pasar. Hay una muy famoso documental de Michael Moore que se llama Riding for Columbine. Columbine, también un pueblo de Estados Unidos donde la gente mata, en Texas un tipo mata. O sea, que es una sociedad especialmente enferma. Alguna parte de Estados Unidos, no hay que decir todo, porque hay lugares de Estados Unidos que son absolutamente plácidos, que matan una mosca. Es como el Perú, alguien que viene y lee que en el Perú alguien mata a su mujer, que alguien dispara, que le echa agua, que la quema, que todo el mundo asaltan, que el sicariato, uno podría decir que el Perú pues es el Líbano, y no es así. No todos los gringos son así. El común de los gringos son más buena gente, así son como PPK, por ponerlo así. El común de los gringos son como PPK. Sí. Tranquilos, pacíficos, normales. Les digo algo, el 99.99% de todas las casas de Estados Unidos de América, en todos los estados, no tienen muro. No tienen muro. A lo sumo tienen un muro, una vaina que le llaman fence, los gringos, una barandita. No tienen muro. ¿Usted no me va a dejar mentir? No. El portón de las puertas en Estados Unidos, 99.9% de las puertas de las casas de Estados Unidos están abiertas. Y son de vidrio. Son de vidrio. No hay cantón, están abiertas. El 99.9% de la gente de Estados Unidos que compra un periódico, tu Bocón, tu Chino, tu República, abre, deja la plata y se lleva un periódico. Así es. La gente deja su automóvil con la llave puesta. Y reitero, ese pata es homofóbico. En Miami ve gays por todo lado y nadie se mete con ellos, ni le llama la atención, ni nadie se araña. Nueva York lo mismo, en cualquier lugar. Ahora, lo que decíamos, Philip, es ahora la conjunción de estos elementos. El hecho de que Donald Trump, igual como el Estado Islámico, se ha montado diciendo que este es un lobo solitario que recibía instrucciones de ellos, no hay pruebas concretas, no hay pruebas duras de que sea así. Lo mismo, Donald Trump se ha montado ahora sobre la fobia al islamismo, y su campaña política la está haciendo montada en una fobia al islamismo, y que hay que sacar a los islamistas y a los musulmanes de Estados Unidos. Lo sorprendente es que Donald Trump tiene un alto nivel de aceptación. Nosotros nos preguntamos entonces qué sociedad se está generando en Estados Unidos, que era precisamente el país de la tolerancia. Ha sido muy amable con nosotros el internacionalista Juan Belit, y seguramente lo vamos a volver a entrevistar para que nos cuente lo de Trump. Acá muchas veces la gente lo ve a Trump como loco y dice la cantidad de barbaridades que hay. Hay mucha gente en Estados Unidos que piensa como Trump. Pónganse a pensar ustedes, si acá al Perú llegase, para que le parezca a usted absolutamente fácil de entender, 2 millones de gente que venga de Malasia, 2 millones de malayos, y que haya malayos por todo el Perú, Ica, Arequipa, Cajamarca, Bambamarca, Yacu, malasios, que no tienen ningún tipo de raíz cultural, ética con nosotros. Y esos patas vayan al seguro, tengan colegio, tengan universidad, exijan derechos civiles y exijan pensión y AFP y cuánta cosa hay. Acá los comenzaríamos a mirar raro, ¿no? Algunos sí, otros no. Ese malayo de repente cobra más barato que usted por hacer la misma chamba. Es ilegal.
Ese dice, no me pagues IGB, no, dame acá en la mano, no me pongas en FP. ¿Le convencería a usted tener bronca a los malayos? Póngase a pensar, ¿eh? Esa es la gente que piensa como el programa. Vámonos a la pausa, regresamos con la gente de la Clínica Delgado, muy amable, doctor Juan Belit, muy didáctico. Nos vamos a la pausa y regresamos con la Clínica Delgado y tu hígado importa, tu vesícula importa.